Ahora sí lo voy a presentar a José Morales. Él es enólogo, estudió en el Liceo Agrícola, después se licenció en la Universidad de Don Bosco, hizo prácticas en Santa Ana, en Bodega Martelén, después pasó a formar parte del equipo de Pascual Toso por 14 años, de 14 años pasó a San Juan, a Bodega Calia, donde después se incorporó a la parte de Piros y toma el proyecto de Piros, especializándote en microterroir. Y en 2019 Guantala Wines estaba buscando un especialista en microterroir, así que lo convocan a él, entonces vuelve a Mendoza. Aparte de todo lo trabajo en bodegas, fue docente de la Universidad de Enología en diversos periodos, de acuerdo como la cantidad de trabajo le permitía, pero en bastantes años, por lo cual es un placer tenerlo y le pueden hacer todo tipo de preguntas y aprovechenlo como siempre, porque la realidad es un lujo poder tenerlo cara a cara. Así que, José, bienvenido, muchas gracias a vos y a la bodega por estar y No, al hacer contrario. la actividad. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que para mí es un placer y un honor estar acá para presentar lo que estamos haciendo en Guantala Wines, una bodega relativamente nueva, pero bueno, que estamos caminando en el camino de la calidad. Queremos destacarnos por hacer vinos de terroir. Estamos muy comprometidos con nuestro terruño, que es Gualta de Arí. Y bueno, contarles un poquito de qué se trata nuestra historia. Si me permiten, vamos a ver una presentación y contar un poquito cómo comenzó la historia y cuál es el futuro de esta historia que está transitando en un gran momento. Bueno, como les decía, nosotros hacemos más enfoque que en la bodega, hacemos mucho enfoque en el terruño. Nuestra bodega, nuestra finca está ubicada en el distrito de Gualtallarí, en Tupungato, en el Valle de Uco, en Mendoza. Es un lugar muy particular, está ubicado a unos 1400 metros sobre el nivel del mar, y es una historia que comienza, acá tienen una vista general de lo que es el restaurante con el lodge, con las habitaciones, y una laguna artificial. Y es una historia, como les decía, que comienza en el año 2002 de la mano de Julio Camsen. Julio Camsen es un reconocido empresario de Mendoza, dedicado a la industria, o sea, todo lo que es la industria del turismo, principalmente a la hotelería, pero tiene varias pasiones. Entre sus pasiones está el arte, está el vino, están los sombreros también, por eso parte de nuestro portfolio tiene ese nombre, pero haciendo honor y gala a esa pasión por el vino, es que en el año 2002 compra un campo en Gualtallarí, que hasta ese momento era una zona completamente inexplorada, pues realmente se lo podemos considerar como un pionero de la zona, con muchísima visión de lo que iba a pasar en Gualtallarí. Hoy, bueno, ustedes son sommeliers, saben lo que representa Gualtallarí para la nueva enología, la nueva vitivinicultura en la Argentina. Muchos la llaman la zona de los 100 puntos porque gran parte de los vinos que han obtenido 100 puntos a través de los críticos más reconocidos son originarios de esa zona. Y bueno, Julio con esa visión, que uno por ahí puede imaginar por qué en el año 2002, cuando recién estaba empezando a desarrollarse el Valle de Uco, compra un campo de 260 hectáreas, y en el año 2010 es cuando se plantan las primeras 85 hectáreas de Malbec. Esto que les digo que es un visionario me parece que es algo importante porque si hacemos un repaso de lo que es la historia de la vitivinicultura argentina, vemos que para mí hay un año bisagra, que es el año 90. En el año 90, con la incorporación de nuevas tecnologías y nuevos conocimientos, cambiamos la forma de hacer vino en Argentina y pasamos de hacer grandes volúmenes para el mercado interno a darnos cuenta que podemos hacer grandes vinos para el mercado internacional. Entonces empieza una búsqueda de nuevos lugares. En ese momento se desarrolla el riego por goteo, y es allí que la industria empieza a hacer pie en lugares tan fantásticos hoy como es el Valle de Uco. A partir de ahí creo que Julio es cuando él decide comprar en un lugar que realmente no tiene que haber habido nada en ese momento en Gualtallarí, nada más que estancias, en algunos casos con algún tipo de actividad de ganadería intensiva.
y, como les decía, en el año 2010 cultiva los primeros viñedos. Otra de las pasiones de Julio Campsen es el arte. Es por eso que en el viñedo estamos haciendo un parque de esculturas y con una temática que son los animales autóctonos del lugar. Hasta este momento, como este proyecto comenzó hace poco tiempo, tenemos dentro de nuestro parque de esculturas como primer paso a los zorros. Si ustedes visitan nuestro viñedo van a ver que la zona es el hábitat natural de los zorros. Y bueno, en homenaje a todo eso, en el Parque de Esculturas se inaugura con esa temática, con la temática de los zorros. Volviendo al tema del terroir, nosotros, bueno, acá vemos un mapa de Argentina con la localización de Mendoza y las principales zonas vitivinícolas. Como les decía, hasta el año 90, las grandes zonas para hacer vino eran Luján y Maipú, pero luego con el riego por goteo, que es una tecnología también que se incorpora en la década del 90, se desarrollan lugares nuevos como Tupungato, Tunuyán y San Carlos, y dentro de esos lugares empezamos a descubrir nuevos lugares, pero siempre buscando la altura. Si hacemos un repaso de la historia, siempre buscábamos la altura y veíamos que a partir de los 1000 metros, yo digo que es la altura mágica, que es a partir de cuando empezamos a ver que los vinos cambiaban en los perfiles, cambiaban en las concentraciones, y empezamos a desarrollar la enología, sobre todo en lugares de altura, buscando siempre esa característica tan particular que nos dan los 1000 metros de altura. Todos saben, cuando hablamos de amplitud térmica, las características que nos dan esas condiciones de altura, que nos dan una gran amplitud térmica, y los vinos, empezamos a ver que los vinos empiezan a ser diferentes. Pero va corriendo el tiempo y empezamos a ver que tenemos lugares muy particulares, lugares que a igualdad de condiciones encontrábamos diferencias notables. Por ejemplo, uno de esos lugares actualmente es Gualtallarí, también podemos decir El Cepillo, podemos hablar de Chacalles, podemos hablar de Los Árboles, dentro de la consulta podemos hablar de Altamira. O sea, empezamos a descubrir que dentro de eso grande que era el Valle de Uco, y de esos 3 departamentos, que si lo llevamos a la división política de Buenos Aires serían partidos, que son Tunuyán, Tupungato y San Carlos, empieza a haber una diversidad de cosas que era difícil de explicar. No solo se podía explicar por la altura, porque nos encontrábamos con casos en que, por ejemplo, un viñedo de un mismo varietal, con una misma selección clonal o con una misma selección masal, cultivado a la misma altura, teníamos diferencias notables. Eso se notaba principalmente entre bodegas. Y se empieza a explorar otro perfil de la vitivinicultura, del tema de viñedos, que no solamente era la altura. Entonces empezamos a ver un poco el tema de suelos. A partir del año 2005 empezamos a relacionar esas diferencias con los suelos, y ya más seriamente a partir del año 2010 empezamos a relacionar todas esas diferencias con los suelos. Para tener características generales de Gualtallarí, decimos que es un valle bastante con mucha pendiente. Fíjense que tenemos una diferencia prácticamente de 1200 metros de altura desde la ruta 89, para los que conocen Mendoza, que es la ruta del vino, donde está ubicada la bodega Rutini, bodega El Azul, bodega Salentine. Toda esa es la ruta 89, que se le dice la ruta del vino, y desde esa ruta hasta donde termina Gualtallarí tenemos 1200 metros de diferencia, con pendientes bastante pronunciadas. Fíjense que es de 3,1% de oeste a este. Esto quiere decir que en una corta distancia tenemos una pendiente bastante importante. ¿Y por qué remarco esto? Porque esto empieza a marcar, en base a esa inclinación que tiene el terreno, empieza a marcar ciertas cosas que nos van a empezar a marcar esas diferencias que no podíamos explicar a partir de la altura, que son las diferentes formas en que se producen los desagües, ya sea por cauces permanentes o por cauces temporales, que son los cauces aluvionales, que se producen por lluvias, donde el agua empieza a desplazarse de oeste a este, pero con mucha fuerza, porque es mucha la inclinación. Al tener en tan poca distancia 1000 metros de diferencia, tenemos que se producen vamos a tener cursos secos de agua y los cursos naturales de los ríos que están activos, y nos van a ir marcando
la topografía y nos van a ir marcando las características de los suelos del lugar. Esto no lo pensemos como periodos cortos de tiempo, estamos hablando ya de tiempos geológicos, donde hablamos de cientos de miles de años, donde a partir de esas variaciones en los cursos de agua, cómo van variando los cursos de los ríos a través del tiempo, cómo se han ido formando los suelos. Y ahí empezamos a descubrir por qué teníamos esas diferencias, porque por ahí pasaba que teníamos, como les decía recién, dos viñedos plantados a la misma altura, con la misma variedad, el mismo tipo de planta, con un manejo agronómico similar, encontrábamos grandes diferencias en los vinos. Entonces, ahí es cuando empezamos a hablar particularmente de estos lugares, porque empezamos a ver que cada lugar, no solo por las temperaturas y por la altura, sino que por características del suelo, fueron tomando forma. Es así que aparece en Gualtallarí y aparecen todos los lugares que les nombré anteriormente, que son las indicaciones geográficas. Recuerden que una indicación geográfica corresponde a un lugar que tiene características determinadas en lo que respecta a todo el ambiente. Cuando hablamos de ambiente, hablamos de la parte aérea, parte subterránea, hablamos de temperatura, hablamos de régimen de lluvia, etc. Siempre hablando de un marco que estamos en una viticultura rara para el mundo, la vitivinicultura argentina es rara para el mundo porque es un clima desértico continental. Fíjense que las precipitaciones varían entre los 280 y los 500 milímetros aproximadamente, es decir, y por el régimen de lluvia que tenemos, no alcanza con eso y debemos hacer siempre riego artificial. Entonces, vamos poniendo un marco para ver todas esas diferencias y es ahí que, como les decía, empezamos a interesarnos en los estudios de suelos. Después acá tenemos como una gran influencia que tenemos que marca una gran diferencia con los vinos, cuando nos hablan de las diferencias de los vinos de Argentina y Chile, que es la cordillera de los Andes, donde tenemos alturas que están alrededor de los 6.000 metros y regula las diferencias entre el lado oeste de la cordillera y el lado este de la cordillera, siendo completamente distinto, y es lo que nos define como desierto continental, porque si no estuviera este muro, que es la cordillera de los Andes, seríamos más normales o sería un clima más adecuado a la vitivinicultura mundial, que son los climas con influencia oceánica. Si nosotros repasamos el resto de las áreas vitivinícolas más importantes del mundo, vamos a ver que todas tienen influencia del océano: Chile, Napa Valley, Nueva Zelanda, parte de Australia, Sudáfrica, todo el sur de Europa, etc. Entonces, marcamos como importante la influencia de la cordillera de los Andes para definirnos como una región vitivinícola rara o de las pocas en el mundo. Bueno, esta es la fachada de nuestro viñedo, es la entrada a la finca. Fíjense que siempre en el fondo van a ver la cordillera de los Andes. Básicamente en este caso estamos viendo el Cordón del Plata, donde tenemos alturas de, como les decía, de 6.000 metros, y eso tiene gran influencia en el aporte de materiales que tenemos en los suelos. Siempre se dice que geológicamente los suelos de toda la región andina en general son suelos nuevos, porque son suelos de 200, 300.000, 400.000 años, como mucho de antigüedad, y son suelos que se están formando, porque todavía tenemos esos cursos de agua que hablábamos, tenemos ese movimiento y van variando con el tiempo. Recuerden que cuando hablamos de tiempo estamos hablando de miles de años, o sea, son cosas que nosotros en nuestra existencia humana no las vamos a ver, o sea, no vamos a ver esas diferencias, pero es algo completamente dinámico y que en este momento está pasando en tiempos geológicos. También, si quieren, podemos ver un video donde van a tener una visión más acabada de lo que es nuestro viñedo, de lo que es el entorno, para entender un poco de lo que estamos hablando, de la altura, de los suelos. Esta es una vista aérea. Fíjense, bueno, nosotros tenemos divididos en cuarteles. José, Los no se ve cuarteles no todavía el tienen... video, ¿eh? ¿No se ve? No, A todavía ver, no. vamos de nuevo. Y eso que recién lo probamos, ¿eh? Y funcionaba y andaba todo perfecto.
Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahí van a ver una vista aérea de la finca, donde se ven los diferentes cuarteles. No tienen la forma tradicional, que son rectangulares o cuadrados. Y cada cuartel vamos a ir definiéndolo con características diferentes. Esos son los zorros, que son los que se veían en la diapositiva de inicio. Es muy importante el tema de la radiación solar. Tenemos una radiación solar, al estar más altos, la capa, la atmósfera es más delgada, entonces la radiación ultravioleta es diferente. Entonces, en la zona de Gualtallarí, particularmente, tenemos que esa radiación solar hace que el metabolismo de la planta funcione diferente, y en pos de proteger a la fruta, que es la forma de diseminación que tienen las plantas, se forman más compuestos de protección, que son los polifenoles. Dentro de los polifenoles tenemos los taninos y los antocianos, que son sumamente importantes para la calidad del vino, ya que los antocianos nos dan el color y los taninos la textura. Estas son las habitaciones del lodge. Son 2 habitaciones. Y hoy está funcionando un restaurante que es de una asociación de Buentala con la Foli. Bueno, pero lo que quería que vieran del video es entender un poco cómo es el entorno del que estábamos hablando. José, te hago una pregunta. Sí. De estas 260 hectáreas, plantaban en 2010 alrededor de 85, principalmente Sí. de Malbec, y después injertaron Cabernet Franc, ¿verdad? Después Cabernet Franc, sí, sí, sí. ¿Y el material, dónde lo sacaron? El material tenemos una selección masal, que lo sacamos de una finca de San Pablo. Tenemos el clon 213 y el R9. Esos es más que nada experimental. Lo que estamos haciendo es, ver con el tiempo cuál es lo que mejor funciona, porque en la medida que nosotros vayamos desarrollando la disponibilidad de agua, vamos a tener más hectáreas para cultivar, y seguramente parte de las nuevas hectáreas que vamos a tener van a ser seguramente Cabernet Franc. También vamos a hacer algo de Cabernet Sauvignon y Chardonnay, pero bueno, en lo que menos experiencia tenemos en Argentina es quizás en el Cabernet Franc, que está ahora tomando vuelo. El Cabernet Sauvignon ya sabemos más o menos cómo funciona, el Chardonnay también, pero queríamos ver el comportamiento del Cabernet Franc en Gualtallarí, porque tenemos poca experiencia en realidad, porque hay poco Cabernet Franc en Gualtallarí. Entonces, bueno, queríamos experimentar, y por eso arrancamos con Cabernet Franc y con 3 clones diferentes y una selección más alta. Perfecto, gracias. Acá tienen una visión de lo que es nuestro terroir. Tenemos algo que es importante desde todo punto de vista. No se ve, perdóname, José. No se ve, perdón. No. Un minuto. ¿Probaron todos el vino ya? Pueden, ¿eh? Pueden, no se hagan tímidos. Tengo que descargar de nuevo la presentación que se salió. ¿Querés que antes, José, que entremos mientras vos descargas la presentación, tranquilos, que vayamos hablando con Pau el tema de los vinos kosher, que si bien no aplica este vino, me parece que es súper interesante para comentar? Perfecto, sí, sin ningún problema. ¿Sí? Pau, ¿te copás o te pongo en un aprieto? Ahí estamos, ¿no? Por supuesto. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Charlamos un poquito recién con Laura, con Valeria y con Ezequiel, y con Pepe obviamente, sobre el tema de los vinos kosher.
Nosotros tenemos una línea de vinos kosher en la que tenemos 4 vinos, la línea se llama Dreidel, y trabajamos con vinos que son mebullal, que son pasteurizados, y vinos no mebullal, que son no pasteurizados. No sé si alguno quizás ya conoce un poco cómo es el procedimiento de las certificaciones y todo eso, pero el proceso tiene certificaciones rabínicas desde el inicio, o sea, desde la molienda de la uva, y toda la vinificación está supervisada por rabinos. Nosotros trabajamos con 3 certificaciones, una que es de Argentina y tenemos 2 certificaciones internacionales, una de Israel y otra de Estados Unidos. Con esas certificaciones también hemos podido exportar los vinos, que ya estamos exportando a Italia, Perú, estamos en tratativas con algunos otros países. Y después la principal diferencia entre el vino mebullal, que es el pasteurizado, y el no mebullal, tiene que ver principalmente con el servicio. El que es pasteurizado, seguramente sabrán que al hervirlo, digamos, el vino pierde algunas propiedades. Nosotros eso lo hacemos con el proceso de termoflash, entonces se hacen muy pocos segundos y el vino no pierde tantas propiedades, digamos. Y el servicio del vino, que es mebullal, lo puede hacer cualquier persona, aunque no sea observante de los preceptos de la religión judía. Perdón, Y el Pau, te vino, corto un sí, segundito. Pueden sí, sí, preguntar, por más que no sea el vino en cuestión, pueden preguntar lo que sí, quieran, lo que quieran. porque un tema me parece súper interesante, porque no hay tantos vinos kosher en Argentina. Perdón, Lo que Pau. quieran. No, lo que quieran. Y después, el vino que es no mebullal, la vinificación es exactamente igual a cualquier otro vino que tenemos. Entonces ahí sí se puede percibir lo que es el terroir, o sea, es el único vino kosher de Gualtallarí el que hacemos nosotros, entonces la calidad, se nota eso en la calidad del vino, digamos. Y pero bueno, el vino no mebullal, el servicio lo hacen solamente las personas ortodoxas. Entonces, por ahí, para eventos que son más masivos o algo así, toman un determinado vino y para otras situaciones toman otro. Eso es principalmente la diferencia. Y después el proceso de pasteurización se puede hacer al principio o al final. Nosotros lo hacemos al final porque hacemos de los dos tipos, digamos. Entonces, o sea, el vino se manipula todo el tiempo como un vino no mebullal y al final los dos que van a ir a las líneas, a las líneas, digamos, mebullal, ahí se hace el proceso de termoflash. Y si tuvieses que decir, Pau, por ejemplo, no sé, yo sé que es muy complejo el tema, por lo cual involucra muchos temas, pero si tuvieses que decir cuáles son como los conceptos básicos de un vino kosher, ¿no? ¿Qué implica un vino kosher? De manera medio simple. ¿Cuáles serían o cuáles los pasos desde el viñedo respecto a la uva, respecto de, no Sí, sé, de observaciones? respecto al viñedo en sí, lo que tenemos que cuidar es que cada 7 años la tierra tiene que descansar un año. Eso en cuanto a la tierra, digamos. Y después todo el proceso de vinificación está supervisado, por ejemplo, son personas ortodoxas las que hacen la limpieza de los piletones, supervisan todo y la manipulación del vino también la hacen ellos. O sea, los supervisores que vienen a trabajar acá, en Mendoza no hay, la comunidad ortodoxa es muy chica, entonces los supervisores vienen de afuera generalmente, y ellos toman las muestras y se las dan a Pepe, a Fe, que es el otro enólogo que está también con esto, eh, pero hacen ellos la manipulación. Obviamente los cortes, toda la parte enológica la hace el que sabe, ¿no? Pero, pero tiene más que ver con eso, digamos, con toda la supervisión. Y me hacen una pregunta acá, ¿cómo es el manejo de temperatura respecto a la pasteurización? O sea, ustedes Eso, hacen la fermentación alcohólica completa y después hacen una pasteurización. sí, Eh, Pepe, sí, mejor si puedes responder la voz. no, es al revés, se trata del mosto con temperatura. Ok. Cuando llega la uva a la bodega, se hace el proceso de molienda, ahí tiene que estar el rabino para encender las máquinas, o sea, nosotros le vamos indicando qué es lo que tiene que hacer, pero el rabino o el supervisor es el que va a hacer la manipulación de toda la maquinaria. Y después se pasa por el tratamiento térmico, pero todavía no hay fermentación, porque el problema es que si hubiera fermentación posterior, tendríamos que tener un sistema totalmente cerrado para no contener evaporación de alcohol. Entonces lo que se hace siempre se trabaja sobre el mosto, se hace el tratamiento térmico que requiere la certificación kosher y después empieza todo un proceso completamente normal en cuanto a lo técnico. Es un proceso de una fermentación alcohólica normal, con una
la guarda puede ser normal o la forma de acabado del vino, quiero decir, el contacto con madera, alguna corrección que haya que hacer, es todo normal, con la salvedad que siempre cada operación tiene que estar supervisada por un rabino o un supervisor, valga la redundancia. ¿Y los técnicos de dónde vienen? Son de Buenos Aires, la mayoría son de Buenos Aires, Pau. Sí, la mayoría son de Buenos Aires. Hay algunas de las certificaciones que quizás mandan o a alguien de Israel o a alguien de Estados Unidos, pero la mayoría de los supervisores son de Buenos Aires, que ya tienen experiencia con esto. Bien, yo no me quiero ir mucho por las ramas, pero me parece un tema súper interesante. No sé si José Cuando querés... quieran hacemos otra de actividad de vinos kosher. Sí, me encantaría, ya quedamos, Pau, igual. Pero no sé, José, que si querés como cerrar el tema kosher contándonos lo que me contabas, esto de que son los productos que tienen más inocuidad y tal vez el mercado no solamente abarca gente religiosa, sino que es un mercado más grande. Sí, pienso que es eso, que creo que comenzó como un tema religioso, pero apunta mucho a la inocuidad. Hablábamos con Valeria antes de empezar la presentación que hoy las grandes cadenas de supermercados de Europa le exigen a los proveedores, ya sea de alimentos, de vino, de lo que fuera, tener certificadas ciertas normas que apuntan no solo a la calidad, sino que hacen mucho hincapié en la inocuidad, que son, por ejemplo, las normas británicas, las BRC, IFS, y pienso, relacionándolo con el tema de kosher, es como que para hacer un vino kosher hay que cumplir un protocolo donde lo primero que se garantiza es la inocuidad. No sé, corregime, Pau, si está mal mi concepto, pero es lo que veo. Se trata de tener un producto que no vaya a afectar a la salud, que no sea completamente inocuo. Y está a la altura, algunas cosas están a la altura de las normas más exigentes en cuanto que son la IFS 22000 para ser específico, BRC e IFS. Perfecto. Te hago, bueno, te mentí, 2 preguntas más de kosher. Una es, preguntan cuántas hectáreas tienen dedicadas a vinos kosher en la bodega, y en cuanto al descanso de la tierra cada 7 años que nos contaba Pau, ¿descansa ese año sin sembrado o alternan con otro sembrado? No, el cultivo es permanente. Entonces ahí tenemos que resolver cómo lo vamos a hacer, porque eso lo estamos viendo, porque ya una parte del viñedo de donde sale la uva para kosher va a cumplir cuando cumpla los 7 años tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, y el rendimiento, o sea, las hectáreas destinadas son aproximadamente, este año el plan de elaboración es de unos 30.000 kilos, que en el caso nuestro corresponden a unas 8 hectáreas aproximadamente, o 7, 8 hectáreas, que están destinadas a kosher. Lo que sí, para aclarar, el viñedo no tiene que estar certificado como kosher. El tratamiento, o sea, está el tema de la tierra que tiene que descansar cada 7 años, pero el viñedo no necesita la certificación kosher. El tema de la certificación comienza a partir que la uva llega a la bodega, no antes. O sea, nosotros no tenemos visitas de rabino al viñedo, por ejemplo. O sea, ¿podrías usar uva comprada de terceros o no? Sí, Ah, sí, ok. sí, tal cual, tal cual. Sí, se puede Buenísimo. hacer. Lo que marca la diferencia más básicamente, en general, o sea, si bien tenés 2 formas de hacerlo, pero es a partir del tratamiento térmico es cuando empieza la mayor exigencia. Pero el control estricto es desde que entra a la bodega, no anterior. O sea, el viñedo no se controla con un Previo. supervisor kosher. Perfecto, gracias, José. Si querés seguimos No, con la presentación. dale. Bueno, y retomando el tema de esas diferencias, o sea, retomemos un poquito, estábamos hablando que a partir del año 90 comienza desde mi punto de vista, una nueva vitivinicultura en Argentina, donde nos damos Perdón, cuenta que, José, no se ve sí, todavía, ¿eh? cierra. A ver, yo tengo en PDF, si querés. Pero es que, para ver, a ver ahí se ve, Ahora sí, sí. Ahora yo sí. no sé qué, ahí está. Bueno, nos dimos cuenta a partir del año 90 que podíamos hacer vinos de clase mundial en la Argentina.
Si bien fueron cambiando muchas cosas, a partir de ese momento empezamos a ver esas diferencias de las que les hablaba, y esas diferencias, como no estaban arriba en el ambiente, empezamos a suponer que estaban en el suelo. Y ahí es cuando empiezan a desarrollarse, no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años que estaba muy de moda lo que era toda la línea de single binger. ¿Se acuerdan que se decía mucho de los vinos single binger? Eso se fue, cuando hablamos de single binger hablamos de un vino que la uva con la que se elabora proviene de un solo viñedo. Por ejemplo, en nuestro caso, todo lo que sería Malbec sería single binger porque es del mismo viñedo. Pero no estaba ahí donde queríamos llegar, porque veíamos que dentro de cada viñedo también habían diferencias. Acá, para ver el tema de Gualtallarí, perdón, tenemos la división geográfica. Esta es nuestra finca, y tenemos los tres sectores de Gualtallarí, que son La Vencedora, Albo y Monasterio. Esto está dividido por un tema de grado Winkler. Acá estamos en Winkler 3 y acá en Winkler 2. Los grados, bueno, ustedes sabrán lo que son los grados Winkler, que mide un acumulado de temperaturas durante un determinado periodo, que es el periodo verde de la planta. Y empezamos a ver que, por ejemplo, en el caso de nuestro viñedo, que es prácticamente todo esto que les estoy marcando con la flecha acá, empezamos a ver, por dar el ejemplo nuestro, que habían diferencias. En el proyecto anterior, donde yo estaba trabajando en Pedernal, también veíamos que dentro de también 80 hectáreas teníamos vinos diferentes. Entonces ahí empieza una nueva beta de investigación, que es el tema de suelos. Y a partir de allí, por mi experiencia previa y por lo que ya se estaba haciendo en Huentala, decidimos hacer un estudio en la finca La Isabel, donde íbamos a investigar acerca de los suelos, porque eran notables las diferencias que se encontraban. Yo cuando llego a la bodega encuentro que teníamos Malbec del mismo viñedo, y me pasaba lo mismo que me pasaba en el viñedo nuestro que yo manejaba en Pedernal. Encontraba grandes diferencias en vinos de diferentes parcelas. Entonces, evidentemente, como la diferencia arriba no estaba, porque la orientación del viñedo es la misma, la radiación solar es la misma, la temperatura es la misma, la amplitud térmica es la misma, altura es la misma, las plantas son las mismas, manejo agrícola el mismo, no podíamos explicarlo por lo que estaba arriba. Entonces, basados en experiencias anteriores, decidimos hacer un estudio de suelos. Ustedes acá, en este gráfico, van a ver un mapa que se llama de electroconductividad. La electroconductividad mide la conductividad que tienen los suelos, y eso está relacionado con las sales que tienen los suelos. No son sales disueltas como tenemos en el agua, pero está relacionado con la salinidad del suelo. Y van a ver una escala de colores, donde el rojo va a ser lo que tiene más conductividad, yendo al azul, que es lo que tiene menos conductividad. El estudio nosotros se lo encargamos a un geofísico, que quizás lo hayan sentido nombrar, que es Guillermo Corona, y él nos pidió este mapa de electroconductividad para establecer todos esos numeritos que ustedes ven ahí. Él fue marcando en base a este mapa todos esos numeritos, y esos numeritos corresponden a todas las calicatas que se hicieron para hacer el estudio de suelo. El estudio de suelo comprendió un total de 87 calicatas sobre las áreas, no sobre las 260 hectáreas, sino sobre las 85 hectáreas que tenemos cultivadas. Y bueno, y ahí Guillermo empieza con todo el estudio, toda la investigación. Nosotros le aportamos un poco de información en base a lo que habíamos visto, sobre todo en la elaboración 2020, de las diferencias, porque habíamos hecho algunas cosechas diferenciadas con microvinificaciones. Cuando hablo de microvinificaciones, que, por ejemplo, para mí es una parcela muy interesante, es la parcela número 6, esta que tenemos acá. Entonces nosotros habíamos hecho microvinificación de esta parcela, microvinificación de esta, hicimos microvinificación de esta, que es la número 7, que está acá, y encontramos diferencias notables. Si bien no hicimos la microvinificación de toda la parcela, o sea, la vinificación a escala de toda la parcela, porque estábamos hablando de vinificar 400 litros, tratamos de hacer un muestreo homogéneo y fuimos probando y encontramos grandes diferencias entre, sobre todo, lo que nos marcaba esta parcela que les marco acá con la flecha, y esta con esta. Esta y esta se relacionaban, esta era completamente diferente.
Eso se lo contamos a Guillermo, como parte de la información que le podíamos aportar para facilitarle el trabajo, su trabajo de investigación. Él empezó con su trabajo de calicatas y empezó a ver que teníamos básicamente 3 tipos de formaciones de suelo. Imagínense, primero vamos a hablar del suelo dividido en capas. Nosotros tenemos, en general, en nuestro viñedo, 3 capas de suelos diferentes. Una que acá la van a ver marcada como H1, que corresponde a una porción arenosa. Son suelos profundos, son suelos que, fíjense, cada calicata tiene una profundidad de alrededor de 1,80 m, 1,70 m aproximadamente en la pared frontal, y encontramos lugares donde teníamos solamente materiales arenosos que son de aporte eólico y fluvial, o sea, son atraídos por el viento principalmente, y por cursos de agua que han pasado en algún momento por donde hoy está el viñedo. Después, esos materiales finos, en algunos casos encontrábamos también en algunas calicatas, que en esta no se alcanza a distinguir, pero en algunas calicatas se veían como una argamasa que se hacía con la humedad, que corresponde a la mezcla de esos materiales finos con cierta cantidad de carbonatos, pero ese era el perfil, uno de los primeros perfiles que vimos. Esto de la arena, si ustedes ven la topografía de la finca, van a ver que toda la finca prácticamente está cubierta con arena. Parece como si fuera el desierto del Sahara, para que se imaginen cómo es la vista, si no estuvieran las plantas, si no hubiera nada. Es toda arena que se va moviendo con el viento y tiene distintos espesores. Podemos ir, como les decía, de 1,80 m hasta unos pocos centímetros, y en algunos casos directamente esa arena no existe porque hay una explosión de piedras. Cuando decimos explosión de piedras es porque esa zona todavía está, como les decía al principio, está geológicamente activa y hay afloramientos naturales de piedras, entonces que desplazan la arena. Prácticamente no dejan que la arena se asiente en ese sector. Entonces tenemos ese perfil. Después tenemos otra formación que es la formación de H2, que nosotros le decimos que es un caliche rosado. El caliche es cuando el calcáreo se evoluciona sobre una matriz de arena fina y toma un color relativamente rosado. Eso tiene una dureza diferente a la arena. La arena prácticamente, si le pasábamos el cincel, se produce un desmoronamiento. Acá teníamos que era como una estructura más fija en el suelo y que tiene una capacidad de retener agua diferente a la de la arena. Es que actúa como una esponja para ubicarse. Entonces, eso ya va marcando diferencias en el comportamiento de las plantas. Y a eso es lo que le decimos el arenoso calcáreo, que es básicamente el caliche rosado. Y después tenemos, fíjense que acá está todo en donde tenemos el H2 tenemos como un desorden. Eso porque son depósitos aluvionales. Cuando hablamos de depósitos aluvionales decimos que son depósitos que se produjeron en un momento donde hubo una aluvión de agua, es decir, un trazo de agua no permanente, hubo una lluvia muy fuerte que depositó los materiales y los materiales quedaron depositados en forma desordenada. Fíjense que no hay un orden, que no están estratificados, que tenemos piedras grandes acá, piedras más chicas arriba. O sea, no hay una correspondencia en un orden de estratificación. Y después tenemos lo que es el suelo netamente calcáreo, que también se da en una matriz de arena gruesa, como la arena de la playa. En esa arena gruesa vamos a encontrar clastos o piedras que tienen distinta morfología y tienen distintos tamaños. Los tamaños pueden ir de 5 centímetros, en esta calicata no se ven, pero encontramos materiales de más de 1 metro de 1 metro de alto, para decirlo de alguna forma. Y eso es una parte del suelo que es muy rica en carbonatos. Y también vemos que las raíces están explorando, o sea que no solamente las raíces se desarrollan en el perfil H1, que es la parte arenosa, sino que también pasan al H3 y en este caso pasan del H1 al H2, es decir, pasamos del perfil arenoso al perfil de calcáreo rosado
y al perfil, en este caso, del H1 al perfil del calcáreo blanco. Acá van a ver un mejor orden en los materiales, eso se debe a que eso ha sido un curso de agua permanente o una laguna que ha habido en algún momento de la historia, del tiempo, entonces los materiales se han depositado más ordenadamente. ¿Qué significa José, todo esto? Sí. sí, perdón, capaz que le ibas a decir, en cuestiones organolépticas, ¿cómo definirías? Ahora, a eso voy. Bueno, Si nosotros tenemos, este es el principio de la historia. Tenemos un principio que es todo esto que vemos y un final que es lo organoléptico. En el medio tenemos algo que no lo podemos medir. No se puede medir qué influencia tiene. A grandes rasgos, ¿qué se puede decir? Es que de acuerdo a las características del suelo va cambiando el metabolismo de la planta. Pero cómo influye en la química del vino para que yo tenga diferencia organoléptica no lo podemos medir. Y no podemos medir cuál es la diferencia. No lo podemos medir a través de un instrumental químico. Lo podemos medir a través de los sentidos. Porque si es real, ahí vamos a tu pregunta, a que lo que tenemos en un perfil tipo H1 vamos a tener vinos más ligeros, vinos de paso rápido en boca, vinos con más sensación frutal. Acá en el medio, en la calicata del pedregoso calcáreo, vamos a tener vinos con un poco más de concentración y dependiendo de la capa de arena, porque las raíces también están explorando esa capa de arena, vamos a tener como una mixtura entre algo más complejo, pero también con un aporte de ligereza, un aporte de fruta y una textura que empieza a ser distinta. Acá tenemos un vino de paso rápido. Son vinos, si bien son muy concentrados, porque cuando hablamos de Gualtallarí estamos hablando de vinos de gran concentración, pero si hacemos un análisis relativo o comparamos los tres perfiles, vamos a tener que en la primer calicata que vemos, el vino es como más frutal, es más ligero su paso en boca, con quizás más frescura. En la medida que va cambiando el perfil y pasamos al pedregoso calcáreo, ahí empezamos a tener la misma sensación frutal, pero con una textura diferente. La textura empieza a tener como una agarre diferente en boca. Muchos lo definen como mineralidad. A mí realmente no me gusta decir mineralidad porque es como simplificar todo lo que es el vino, que el vino en realidad, la mineralidad es la simplificación de la química. Todo lo orgánico, nosotros como organismos vivos, cualquier elemento orgánico tiende a mineralizarse porque es la forma de descomposición y de simplificación natural. Por eso no me gusta usar el término que son vinos más minerales, pero sí se siente que son vinos con más tensión. Empezamos a tener una textura y una tensión diferente en la boca. Empiezan a ser vinos más verticales, empezamos a tener unos taninos con una textura diferente donde no son secantes, pero empiezan a tener un cierto agarre en la boca, en el paladar, y es una sensación agradable, es una textura que es sumamente agradable. Y después pasamos a la tercer calicata, donde ya estamos hablando de materiales que son calcáreos, donde en este caso para mí cambia completamente la historia, porque acá ya tenemos una concentración mucho más alta, le digo lo mismo que al principio, podemos medirlo a través de los sentidos, no podemos medir químicamente cuál es la diferencia entre el vino que viene de la calicata de calcáreo, de pedregoso calcáreo y de arenoso, pero sí que hay diferencias y acá sí ya cambia completamente la textura en boca. Acá, cuando uno prueba estos vinos, que es lo que vamos a probar hoy, lo que estamos probando hoy, en gran parte, cuando probamos esos vinos, empezamos a encontrar una textura completamente distinta. Es el agarre que tenemos en boca, esa sensación de arena de grano fino, lo hace sumamente agradable. Y después en lo que es nariz y todo lo demás, yo creo que acá el suelo no tiene tanta influencia, porque creo que la gran influencia que tenemos en los vinos, en todos los vinos, es primero los precursores aromáticos propios de cada variedad y de cada lugar, lo que se van a formar en base a las condiciones ambientales y mucho del ambiente. Este vino, cuando lo probemos, van a ver que tiene sensaciones de tomillo, de orégano, que están muy relacionadas con el ambiente. bien, gracias. Después, después en el otro mapa lo que vemos son las distintas
configuraciones que tenemos de suelo, donde tenemos el pedregoso calcáreo en amarillo, el rojo que es calcáreo, y el calcáreo que es el rojo calcáreo, el amarillo pedregoso calcáreo, y el amarillo es el arenoso. Acá tenemos una particularidad que cuando hablamos de block 19-20, cuando se cosecha, esa cosecha se hizo, que ahí Guillermo lo marcó en otro mapa, que tenemos zonas que si nosotros nos paramos desde arriba vamos a ver explosiones de piedras, vamos a ver explosiones de piedras blancas. En esa parte, en esos sectores también se hicieron calicatas y vimos que corresponde más al perfil de un suelo calcáreo. Y el vino que vamos a probar del block 19-20 es un triángulo que existe, no lo puedo marcar acá en el mapita porque me tapan pero es un triángulo que existe entre estos dos bloques por acá, donde tenemos una explosión de roca blanca, una explosión calcárea, donde directamente no hay H1, el H1 no lo van a ver, no hay arena, y eso lo hemos visto también a través del trabajo de Guillermo, que nos pasa en varios sectores de la finca. Entonces hemos marcado hoy unas 7, 8 hectáreas con esas condiciones que responden a las condiciones del suelo del vino que vamos a probar, donde directamente pasamos de tener el H1 asentado sobre una matriz calcárea a tener solamente la matriz calcárea con rocas blancas, o sea, todas cubiertas de carbonatos. Y realmente ahí la diferencia es notable, porque también una parte de lo que microvinificamos, de los cuarteles que les había marcado al principio, una de las partes que microvinificamos corresponde a una característica de suelo de esa forma, y hay una relación con este vino. Están en partes muy separadas, pero la relación organoléptica existe y está muy relacionada con esa explosión de piedras. Y creemos que ahí es donde tenemos la mayor calidad, donde tenemos el mayor potencial. Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿A dónde apuntamos? Apuntamos a que en base a este mapa que tenemos ahora, hacer cosechas diferenciadas, ya no vamos a cosechar por bloques, vamos a cosechar por sectores, basados en este mapa, y en otro que no está en esta presentación, que es donde están marcadas esas partes especiales, donde vemos que directamente no hay arena, que hay piedra solamente, donde vemos que existe la gran diferencia. Eso yo creo que ya no vamos a hablar de bloques, en este caso estamos hablando de block 19-20, ya no vamos a hablar solamente de bloques, quizás hablemos de block número 6, block número 7, y también vamos a hablar de parcelas que están dentro de un bloque, que no sabemos cómo le vamos a llamar, pero vamos a marcar la diferencia de las distintas posibilidades que nos da un mismo terroir, porque son cosas, insisto, que son completamente distintas entre sí. Y nada, ese es el futuro. Queremos hacer vinos de base de clase mundial, basados en todos estos estudios, donde vamos a tratar de ver al máximo las diferencias que tenemos en las diferentes partes del viñedo y poder mostrarle a los consumidores, de acuerdo a los perfiles de suelos, todas las diferencias que podemos establecer. Vamos a hacer cortes de esas diferencias. O sea, tenemos un futuro con una enorme cantidad de trabajo, pero que va a ser apasionante en cuanto a la cantidad de sensaciones que vamos a descubrir. Vamos a descubrir dentro de esas 80 hectáreas que tenemos de Malbec cosas completamente distintas, y nada, creo que eso es lo que nos pide Wentala, lo que nos pide Julio Kamsen, es destacarnos por la calidad, diferenciarnos por los detalles y lograr vinos de clase mundial, que bueno, ya estamos en el camino, pero queremos profundizar todo eso. Perdón, José, y si nos tuviese que contar cómo haces este vino, yo sé que, bueno, están muy enfocados en la diferenciación de suelos, en el estudio que más está por venir, pero si tuviésemos que ir a la parte enológica, ¿qué nos podrías contar? Mira, Todos lo están probando el vino. La parte enológica es donde menos ruido queremos hacer. Si yo me tengo que definir como qué clase de enólogo soy, me defino como un enólogo que no me gusta hacer ruido enológico. Cuando hablo de ruido enológico es que no me gusta sobreactuar en la bodega. Nosotros lo que tenemos que hacer en la bodega es tratar de potenciar todo lo que nos da el terroir, todo lo que nos da el terruño, todo lo que podemos sacar, potenciar estas diferencias que estamos viendo en este trabajo.
cuando yo he trabajado con los equipos enológicos que he trabajado, siempre los protocolos han sido protocolos simples, no muy complicados, basados en que, cuando hablamos de microvinificar, la microvinificación no es solo importante porque te permite identificar lugares, sino que es una forma de trabajo que te permite manejar en forma más adecuada la materia prima, la uva, donde vos haces un manejo suave de la uva, donde las condiciones de trabajo son diferentes, son prácticamente artesanales en forma literal. Entonces, todas las sensaciones o toda la extracción que podemos hacer se hace sumamente suave. Cuando hablo de extracción, es extracción de taninos, antocianos y todo eso, sumamente suave y expresan una armonía. ¿En qué no nos gusta hacer ruido enológico? Tampoco con la madera. Por ejemplo, si ustedes leen la ficha técnica de este vino tiene un 40% de roble nuevo, eso está cambiando, lo estamos cambiando, las cosechas que vienen ya vienen con menos roble nuevo. ¿Por qué? Porque la madera, creemos que, si bien acá no se nota tanto, pero creemos que hay una capita de madera arriba que nos tapa ciertas sensaciones del lugar, y queremos que el vino primero se exprese por el lugar y que la madera sea solamente un complemento. Tenemos que revisar los tiempos de guarda en madera, eso lo vamos viendo por degustación. Sí hacemos en el manejo enológico, bueno, los controles rutinarios de temperatura, que la fermentación sea sana, usamos levaduras cultivadas, o sea, perdón, levaduras seleccionadas. En algunos casos tenemos que hacer correcciones de acidez, soy un poco, en eso sí me gusta ser riguroso, en que los pH sean los adecuados, no tener pH muy altos, porque si bien estos vinos por la concentración son vinos que tienden a la longevidad, podemos arruinar su longevidad si estamos hablando de pH de 3.8, 3.9 después de la fermentación maloláctica. Entonces me gusta arrancar una fermentación fresca de 3.50 de pH, también para favorecer todos los procesos de esterificación, que es lo que te forman los aromas propios del vino. No sé si es muy químico lo que estoy diciendo, pero se entiende cuando hablamos de esterificación, que es todo un proceso de la unión de un alcohol con un ácido para formar un éster que me va a dar una sustancia aromática. Entonces, mientras más bajo el pH, mayor posibilidad de esterificación, y después terminada la maloláctica, que el vino quede en 3.70, 3.75 de pH, no más de eso. Pero insisto, me defino como un enólogo simple, que no... de tratar de trabajar sin sobreactuar sobre la uva, hacerle lo menos posible, porque cuantos más tengamos que hacer en cuanto a clarificaciones, mientras más maderas tuviéramos que usar, es porque hemos cometido algún error en el viñedo o queremos tapar algún defecto. Por eso, acá es todo simple, expresar el lugar, apuntando a la calidad máxima, no descuidando ningún detalle, por supuesto, pero todo de la forma más sencilla posible. Bien, gracias, José. Bueno, después este es un repaso del portfolio, que hoy se relaciona un poco con lo que vemos en los suelos. Si nos enfocamos en el Malbec, yo les diría que la cosecha, claramente la cosecha 2020 y la 2019 provienen de los suelos más arenosos, del H1 que habíamos visto, que ya con Paola tenemos que ver qué nombre le vamos a poner al H1 para que sea más amigable. El Cabernet Sauvignon, siempre nos basamos en el Valle de Uco, siempre tratando de hacer las expresiones del terroir. Creo que en la línea de sombrero, en cada varietal tratamos que se exprese cada terroir de donde proviene la uva. Por ejemplo, el Cabernet Sauvignon es de los árboles, el Cabernet Franc de la Consulta, y el Sauvignon Blanc es de la parte de Cordón del Plata, que está cerquita de la Ruta 89. Después tenemos la línea Gran Sombrero, donde este año hemos lanzado un Chardonnay, que no tiene paso por madera, queremos un Chardonnay fresco, también de Gualtallarí, con suelos muy particulares también, donde tenemos una mezcla de suelos. Ahí hemos hecho, por ejemplo, si volvemos al tema suelos, vimos que hay una parte que tiene más esa capa de arena superficial, y otra parte de ese viñedo tiene la capa de piedras superficiales. Entonces, este Chardonnay es un Chardonnay fresco, donde se mezclan los dos suelos, donde se mezcla la uva de los dos suelos, no tiene paso por barrica, y estamos haciendo un barrel fermented, que lo vamos a fraccionar, yo calculo que en enero o febrero, donde la matriz del suelo es diferente. Se sacó de la parte del suelo
donde tenemos mayor cantidad de piedra, mayor cantidad de materiales calcáreos. ¿Y bajo qué línea va a salir ese? ¿Cómo? ¿Bajo qué línea va a salir? Línea Huentala. Sería compañero de este que viene acá. Huentala, la Isabel Estate, Malbec, es una selección de lo mejor de Malbec que teníamos hasta esta cosecha, la 18 y la 19, sin contar lo que sale del block 19-20. Y bueno, después tenemos la línea de Winemaker Collection, no sé si han sentido hablar, pero Julio, como apasionado del vino, le encarga, es amigo de grandes enólogos de la Argentina, entre ellos Marcelo Pelleriti, Roberto de la Mota, Jorge Richitelli. Entonces a cada uno de ellos les encargó que eligieran una uva del viñedo y lo vinificaran de acuerdo a sus protocolos. Y bueno, salió la Winemaker Collection, no se termina acá, esto le vamos a dar continuidad con otros enólogos de gran renombre. Y finalmente tenemos el Huentala Block 19-20, que es el vino que hoy hemos traído para que puedan probar. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren comentar algo del vino. Perdón, José, la última, y ya si querés compartimos, así pueden hacerte las preguntas directo. ¿Qué precio tiene de mercado este aproximadamente? 3.000, Paola, corregime, 3.300. Perfecto. Perdón, y me faltaba de lo que hemos estado hablando, la línea de Collier. Que acá tenemos algo muy interesante, porque una parte, el de etiqueta negra, está criado en barricas, el otro tiene menos paso por barrica, y después tenemos unas líneas más ligeras y uno de ellos dulce. Así que también la línea de Collier es bastante amplia en cuanto a los perfiles de los vinos. Buenísimo, gracias. Es el momento, aprovechen tenerlo a José y a Pau para hacer preguntas. ¿Tienen pensado lanzar algún blanco Collier o no? ¿O todavía no? Me parece que es muy difícil porque la tecnología que necesitas para blanco es complicada, y para Collier me parece que nos afectaría mucho en la calidad. Por ejemplo, si lo hacemos Mebullal con el tratamiento térmico, se pierde mucha calidad. Entonces, no lo descartaría, pero no sé, Paola, corregime, pero es difícil desde el punto de vista técnico. No, a mí me encantaría ser blanco, espumante, todo kosher, pero bueno, pero por ahora no, por ahora vamos a hacer la línea, nos vamos a quedar en estos 4 Malbecs. Perfecto. Sí, y hasta que tengan demanda de mercado, intuyo que cuando no tengan una demanda Sí, tal nos vez preguntan, la verdad que nos piden blanco también y todo, pero es como decía Pepe, es como otra la vinificación, otro el proceso. Nosotros la línea kosher incluso la elaboramos en otra bodega, entonces sería mucho más complejo. Y ya medio como que desde el principio de la línea la pensamos para 4 vinos. Así que no creo que crezca por lo pronto. Qué bueno. Había una pregunta por ahí, me parece, ¿no? Ahí, Ana, te tenés que desmutear, ¿eh? Bueno, la mandó por el chat, que pregunta maridaje, en realidad, ¿qué maridaje recomiendan para este vino? Bueno, yo lo que creo, que siempre lo decimos en Malbec, que es tan versátil, que así como se adapta a un montón de lugares y te da expresiones distintas en distintos lugares, esto es versátil para maridar. Obviamente lo primero que se me ocurre es una carne roja a las brasas, con pastas, es lo primero que se me viene a la cabeza y con lo que me gustaría maridarlo ahora. Pero son vinos versátiles, son vinos que van con chocolate, yo creo que esto lo da mucho también la sensación de frescura del calcáreo, que son vinos, si bien son muy concentrados, son vinos frescos. Entonces permiten maridar con una gran cantidad de comidas, no solamente encerrarse en lo tradicional.
Lo veo como un vino muy versátil. Ahora que se me ocurre en este momento, y acá que estoy en San Juan, una punta de espalda sanjuanina, bien jugosita, me encantaría. Sería fantástico. Perdón, ¿y cuál fue la primera cosecha que hicieron de este vino? La cosecha 17 fue. ¿Y potencial de guarda? Que se estiman por lo No, menos. de guarda, yo creo, acá hay una discusión que tenemos, o un planteo, que son vinos sumamente longevos. Esto lo hemos fraccionado hace justo un año, y lo que ha cambiado en un año es impresionante, pero creo que todavía no llega al pico de calidad, que es lo que estamos conociendo. Gualtallarí es una zona muy nueva. Gualtallarí, cuando uno habla con colegas que trabajan en la zona, todos coincidimos en algo, que son vinos que hay que esperar y que van mejorando mucho con el tiempo. Quizás, si ustedes me preguntan a mí por la evolución que ha tenido en un año, y también me ha pasado con otros vinos de nuestro portfolio, son vinos que van a tener, creo, el máximo, la máxima expresión en 2 o 3 años tranquilamente. Y son vinos que, si los abrimos dentro de 20 años, por el esqueleto que tienen, por la matriz que tienen, la frescura que tienen, son vinos que si el corcho lo aguanta, son vinos que van a ser impecables. Dentro de 20 años van a ser espectaculares. Pero es muy propio de Gualtallarí, y todos coincidimos en eso, los que trabajamos con uvas de la zona, que necesitamos darle tiempo. Es tanta la potencia que tiene, que son vinos que necesitan tiempo. Y insisto, lo que ha mejorado en un año, porque al principio la textura era un poco brioso el vino en boca, por eso decidimos de darle por lo menos un año en botella, y creo que ya está listo para lanzar al mercado, porque ya es todo mucho más armónico, en un nivel alto de concentración, con muy buena frescura, pero ya es un vino que tiene armonía, tiene una gran armonía en boca. También bajó el impacto de la madera. Al principio se sentía más el impacto de la madera de lo que se siente ahora, que eso también, hablando con colegas, nos coincidimos en eso, que son vinos que al principio de la madera, incluso cuando apenas los ponemos en barrica, como que la madera aparece muy rápido, y después se empieza a aplacar y ya empieza a ser solamente un complemento. Pero son vinos de mucha guarda, son vinos pensados para mucho tiempo de guarda. Me preguntan, te cambio de tema rotundamente, Zorro Salvaje de Uco era un entry level. ¿Sigue en pie en el portfolio? Porque decían como... Sí, lo hemos separado un poco de lo que es Guantara, porque queremos todo lo que es de sombrero para arriba, hacerlo nuestra base, que sea Valle de Uco y Gualtallarí particularmente. Zorro Salvaje sigue siendo Valle de Uco, pero ya bajo otro concepto de elaboración, de trabajo con maderas, etcétera. Pero sí está vigente, se puede encontrar en el mercado, y es, si queremos decirlo, es el entry level, no de Guantala, sino del grupo, para decirlo de alguna forma. Sí, el comentario es que tenía o tiene una excelente relación calidad-precio. Sí, sí, sí. Bueno, eso hemos tratado de que se mantenga intacto, el tema de la relación calidad-precio, respetando los orígenes de la uva. El paso por madera, ese vino nunca tuvo barrica. Ahora quizás lo que cambió un poquito es que tiene un paso por duelas de origen francés, y que lo han hecho un poco más elegante, pero la idea y el concepto sigue siendo el mismo de Zorro Salvaje. Buenísimo. No sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta. Aproveche que esta es la última degustación de un vino y una historia del año. Por suerte se termina el 2020, ¿no? Empieza el 2021. Así que aprovechen que cerramos de lujo. ¿Será una suerte que termine? No sé, algunos dicen que sí, ¿eh? Por suerte, sí. Bueno, una apreciación personal, no sé. ¿No? Bueno. No, por suerte termina, ha sido un año muy duro para nosotros. O sea, ha sido un año muy bueno para Muy la raro. industria. Creo que fue un año bueno para cambiar el hábito de consumo de vino. Ya, fue después de 25 años el primer año en que creció el consumo del vino per cápita en la Argentina. Y la verdad que ha sido muy sano para la industria. Cambió la forma de tomar vino, la gente se amigó de nuevo con el vino en casa. Antes como que había un divorcio de tomar un vino en casa. Creo que ahora ya es parte de una nueva costumbre, o una nueva vieja costumbre, porque cuando yo era chico, me acuerdo, era
parte de la cultura nuestra, tener el vino en cualquier mesa, tenía que haber una botella de vino. Cuando hablábamos de esos vinos de antes de los 90, donde tomábamos cada argentino tomaba 90 litros, y llevamos el consumo a 20 litros, estamos ahora a 21 litros per cápita. Creo que perdimos parte de esa cultura y un poquito la hemos recuperado, bueno, y le he hecho bien a toda la industria. En ese aspecto ha sido un año bueno. Igual, José, disfrútenlo, yo estoy en España y las bodegas acá se agarran la cabeza. Cuando les cuento que en Argentina el consumo subió, no lo pueden creer. Todos me dicen, bueno, ¿y cómo hago para entrar al mercado argentino? Porque no, realmente no lo pueden creer, son otras costumbres, por supuesto, pero Claro. Argentina también todavía tiene esto de mucho la casa, ¿no? De Sí, disfrutar la sí, casa. sí. Pero bueno, quiero agradecerles, José, Pau, la verdad que dos genios. Muchas gracias por toda la gestión, por toda, sé que es muy complicado a veces la logística en estos momentos, sin embargo le pusieron toda la garra para que lleguen todas las botellas en tiempo y forma. Gracias por el video, gracias por la presentación. Por supuesto, gracias a todos los socios que se han conectado y que nos han dado este ratito de todas partes del país. Para nosotros es muy, muy importante cerrar el año así. Creemos que es un formato que realmente vino para quedarse, porque por más que la pandemia pase y retomemos nuestra vida, está buenísimo poder conectarnos desde muchas partes y hacerlo más federal esto, ¿no? Y crecer. Así que, bueno, los saludos. José, te quiero dejar el último saludo a vos, para que hagas un brindis con nosotros y que cierres, si querés, con alguna despedida. Bueno, saludo antes que nada para todos, felices fiestas para todos, que el 2021 seguro va a ser mejor que el 2020, era un chiste lo de recién. Tengo mucha fe en que vamos a tener un gran año, y de parte de Buental agradecerles por permitirnos este espacio, y tengan fe que de Buental lo mejor está por venir, creo. Creo que tenemos un potencial enorme por el lugar, por la filosofía, por el grupo de trabajo, por el grupo humano que tenemos, por la pasión del dueño, de Julio Camsen, que eso se desparrama para todos, y bueno, creo que tenemos un enorme futuro en cuanto a la calidad y a la presencia en el mercado. Así que salud para todos y felicidades.